Muy buenos días, hermanos. Es un privilegio compartir una vez más este tiempo devocional con ustedes. Permítanme orar y empezamos. Padre, muchas gracias por este día. Gracias por este tiempo. Gracias por el amor con que nos has amado. Gracias por tu Hijo amado, dándolo todo en la cruz del Calvario y resucitado al tercer día. Gracias por esta noticia tan buena que tú nos das, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú hiciste por nosotros, y gracias, Señor, porque tú has sido muy bueno. Ahora creemos en ti, Señor, y te rogamos que hoy se haga tu voluntad conforme a tu propósito, conforme a tu gracia. Amén y amén. Mis hermanos, es un privilegio continuar allí en el Evangelio de Lucas. Le invito para que vayas allí, Evangelio según San Lucas. Y en nuestra devocional pasada observamos cosas ciertísimas, verdad absoluta, ¿sí? El médico Lucas le está diciendo al excelentísimo Teófilo que él había investigado con diligencia para poder contar estas cosas que otros habían visto con sus propios ojos, y que el propósito era que conociese Teófilo la verdad de las cosas en las cuales había sido instruido. También vemos que Lucas, a través de los tiempos, ha sido conocido como el Evangelio a los gentiles, el Evangelio a las personas no judías que estaban escuchando acerca de la historia de Cristo. Entonces vamos a adentrarnos hoy en el tema 3, 2, 1, fuera. ¿Y qué es esta cuenta regresiva? Tres parejas, dos bebés, un ángel. Tres parejas, dos bebés, un ángel. Bien, y Lucas ha decidido, por la guía del Espíritu Santo, poner allí en versículo 5 a esta primer pareja. Y vamos a estar atentos a lo que el Señor nos dice allí en Lucas capítulo 1 y versículo 5. Dice la escritura: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Y nos va a decir las características en el versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Bien, la primer pareja que nos va a mostrar este médico amado Lucas, nos va a mostrar a la pareja de Zacarías y Elizabeth, y nos da unas características. Zacarías, sacerdote de la clase de Abías. Para comprender algo mejor esto de las clases, deberíamos ir a Primera de Crónicas, capítulo 24 y versículo 10. Eso lo puedes hacer más adelante. Pero lo cierto es que era una de las 24 clases del sacerdocio. 24 clases habían allí en el sacerdocio, y Zacarías pertenecía a una de esas clases. Y las características que nos da la escritura es que ambos, tanto Zacarías como Elizabeth, eran justos a los ojos de Dios, y su caminar era irreprensible. En otras palabras, ellos eran cuidadosos en obedecer los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Estos dos, Zacarías y Elizabeth, eran cuidadosos. Pero ¿no les recuerda algo esto de cuidadoso? ¿Algo de diligente? Pues el médico Lucas también se describe así. Dice: me ha parecido a mí, después de haber investigado con diligencia, en el versículo 3. Entonces Lucas dice: yo he sido diligente para investigar, pero la Biblia, ya la escritura y Dios habla acerca de Zacarías y Elizabeth como dos cuidadosos en obedecer los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Otra característica de esta pareja es que ella, Elizabeth, era estéril. Elizabeth era estéril. No habían podido tener hijos. Esto era una afrenta allí en el pueblo, allí en esta cultura, allí en estos tiempos. Era una afrenta que Elizabeth no pudiera tener hijos. Pero adicional a esto, ellos dos ya eran de edad avanzada. Esto nos va a decir algo más adelante
acerca de lo que iba a pasar con ellos con su edad avanzada. Ya tenían ciertas limitaciones. Lo cierto es que en el versículo 9 nos dice que él, conforme a la costumbre del sacerdocio, a Zacarías, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Un día de servicio normal, un día que tal vez muchos lo esperaban, un día en el cual él estaba en el servicio al Señor y de repente le toca en suerte ofrecer el incienso, entrar a este lugar santo y entrar en el santuario del Señor, entrar en el santuario del Señor y ofrecer el incienso. A veces pensamos que esto es normal, que para ellos era normal, pues eran sacerdotes y normalmente tal vez lo podían hacer, pero no. ¿Saben qué dicen los estudiosos? Dicen que tal vez ese privilegio era una sola vez en su vida. En toda su vida como sacerdotes, recordemos, 24 clases, muchos sacerdotes, unos tiempos especiales, una planeación especial, pero tal vez una sola vez en la vida tendría el sacerdote esta gran oportunidad. Un paréntesis aquí pequeño. Dios controla tus oportunidades. Por pocas o únicas que sean, Dios controla tus oportunidades. Así es que a Zacarías le toca esa oportunidad de entrar a ofrecer el incienso en el santuario. Pero pasa algo especial, miremos en el versículo 11. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Sí, claro, era algo sorprendente, que en esa soledad, en esa intimidad, un ángel, un verdadero ángel, no como los que hoy día nos muestran las fantasías y nos muestran cosas diferentes a la escritura, que un ángel introdujo una mano por mi cuerpo y sentí una limpieza. No, eso no es lo que la escritura dice. Un ángel parado al lado de él, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Bien, se le apareció el ángel Gabriel y le dice a Zacarías algo especial. Por tiempo vamos a adelantarnos en esto y dice, tu oración ha sido oída, y le dice, tu mujer dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Tal vez, ¿cómo así? ¿Cómo es esto? El asombro de Zacarías fue tremendo. ¿Y cómo iba a pasar esto? Tal vez Zacarías no había perdido algunas esperanzas. Tal vez Zacarías no había perdido la esperanza de entrar a ofrecer incienso. Recordemos, tal vez a estos sacerdotes una sola vez en su vida les tocaba esta tarea. Y él, al entrar en ese momento, al entrar en ese privilegio, viene un ángel a decirle, mira, tendrás un hijo. ¿Esperanza ya había en Zacarías de tener hijos? Con edad avanzada y con su esposa estéril, ya no habían esperanzas. Y nosotros, ¿en quién tenemos esperanzas? Sería bueno preguntarlo, aunque más adelante vamos a hacer otras aplicaciones. Bien, versículo 14. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento. Ahí vienen las características, viene lo que va a proveer el nacimiento de este niño, de Juan. Nosotros hoy lo conocemos como Juan el Bautista, ¿sí? Y entonces dice, y habrá gozo y alegría. Tal vez el gozo y la alegría ya se habían perdido. 400 años de silencio en los cuales Dios no había hablado. Y vendrá Elías. Así cerraba Malaquías el Antiguo Testamento, y aquí pone y dice, y hará que muchos, versículo 15, porque será grande delante de Dios. Sí, grande delante de Dios. Una pregunta pequeñita para los jóvenes, adolescentes, niños y muchos de nosotros.
¿Queremos ser grandes delante de Dios o grandes delante de los hombres? Aquí dice que Juan, dice el versículo 15, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Bien. Características y propósitos. Características: él sería grande delante de Dios, no bebería ninguna bebida alcohólica, conforme al voto de los nazareos, allí está en Números 6:3, él no bebería ninguna bebida alcohólica, y tenía un propósito especial: hará que muchos israelitas se vuelvan a Dios. A veces nosotros pensamos en un versículo que está allí en Juan y dice: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Sí, en general los suyos no lo recibieron, pero hubo algunos allí en Israel, allí en la Galilea, que sí creyeron. Muchos afectados positivamente por un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Entonces hará que muchos que muchos israelitas se vuelvan a Dios. Dice, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor. En otra versión dice que se vuelvan al Dios de ellos. Es el primer propósito por el cual nacería Juan el Bautista. Otro: hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Dice, de los rebeldes a la prudencia de los justos. ¿Sí? Que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Y número 3, preparar a la gente para la venida del Señor. Este era el propósito de Juan. Adicional a eso se cumpliría lo que las profecías decían, y esto lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Qué pasó con Zacarías? Pues ante esta noticia él no creyó. Ustedes ya saben, muchos ya saben y van a poder leer. Él quedó mudo, pero muchos, cuando él no salía, estaban asombrados por la demora y pensaban que él había muerto allí ofreciendo incienso. Otros se extrañaban, pero cuando lo vieron salir y vieron que no podía hablar, comprendieron que había visto una visión, comprendieron que algo había pasado, comprendieron que este Zacarías había tenido un encuentro especial, que había pasado algo con este Zacarías. Así que una vez ejercido el turno del sacerdote, él quedaba en libertad para ir a casa. Zacarías va a casa y en 9 meses nacerá un precioso varón, un precioso niño. ¿Qué aprendemos de esta primer pareja? Recordemos el tema: 3, 2, 1, fuera. 3 parejas, 2 bebés, un ángel. Ya vimos actuar al ángel Gabriel allí en el oficio de entrar al altar, allí en entrar al santuario del Señor a ofrecer incienso. También vemos a ver al primero de los bebés. Este sería llamado Juan, lo vamos a ver más adelante. Y también vemos a la primer pareja, Zacarías y Elizabeth. En nuestro próximo devocional vamos a ver más parejas, vamos a ver otro bebé y vamos a ver al mismo ángel actuando allí. Pero ¿qué aprendemos de esto, mis hermanos y amigos? Primero que todo, vale la pena perseverar como parejas. Sí, tal vez tu matrimonio esté pasando por dificultades, por falta de esperanza. Yo te quiero invitar a que como pareja debemos perseverar. Estos dos eran ambos justos e irreprensibles delante de Dios. A veces uno de los dos está flaqueando, a veces uno de los dos no jala tan fuerte, pero la idea es que juntos como pareja tomemos fuerzas en el Señor y podamos jalar fuerte como pareja. Número 2, la edad avanzada no es limitante para obedecer, y la corta tampoco. Lo veremos en nuestro próximo devocional. La corta edad tampoco es un limitante para obedecer al Señor. Esta pareja de edad avanzada, damos gracias por los hermanos que de edad avanzada sirven continuamente al Señor.
no es un limitante para servir al Señor. Número 3, hay una esterilidad peor que no poder tener hijos. Sí, amigo y hermano, hay una esterilidad peor que no poder tener hijos, y es la inutilidad en el servicio al Señor. Dios quiere usarte. Dios ha dado dones a los hombres. Dios te ha dado dones al creer en Cristo. Y pues los puedes poner al servicio del Señor. La gracia de Dios es infinita y puede dar vida a esos huesos secos y hacer mover esas rodillas paralizadas. Sí, amigos y hermanos, ¿qué tal las tareas de Elías, el profeta del arrepentimiento? ¿Qué tal las tareas de Juan el Bautista? Llevar a la gente al arrepentimiento. ¿Qué tal nuestras tareas en cuanto al evangelismo? En cuanto a comunicar las buenas nuevas, ir por todo el mundo y hacer discípulos. ¿Qué tal esas tareas? Es tiempo de poder retomar esas tareas que tenemos como hijos de Dios, como creyentes. Número 4. Dios controla tus oportunidades aun cuando las esperanzas estén perdidas. Él puede responder a tus oraciones. Dios controla tus oportunidades aun cuando las esperanzas estén perdidas. Para Dios no hay nada imposible. Lo vamos a ver más adelante, que nos lo dice el Evangelio según San Lucas. Y por último, detrás de esta bella historia hay una historia más grande. Detrás de estas pequeñas historias que se van entretejiendo para formar este evangelio, hay una historia mayor, hay una historia más grande y el cumplimiento profético verdaderamente inclusivo. Hoy día está muy de moda esa palabra, inclusivo. Ya vimos a un médico como escritor, vimos al excelentísimo Teófilo, allí nombrado en Lucas 1 y versículo 3. Ahora vemos a un sacerdote de edad avanzada, vemos a su esposa de edad avanzada, vemos a una mujer estéril. Mis hermanos, el Señor ha permitido, y es muy importante, todos estos eventos, todas estas ocasiones para el cumplimiento de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Estaba anunciada a través de Moisés, estaba anunciada en los Salmos y estaba anunciada por los profetas. En pocas palabras, lo que Dios dice lo cumple sí o sí. No hay sombra de variación. Lo que Dios dice lo cumple, mis hermanos. Por eso sería bueno atender a lo que el Señor está diciéndonos en su palabra. Para Él no hay nada imposible, su gracia es infinita. Ha incluido ya en estas pequeñas porciones a personas tal vez de diferentes posiciones, a personas con diferentes oficios, y de seguro que vamos a ir por un camino donde vamos a ver muchos más oficios y muchas más clases de personas. ¿Cuál será el objetivo de Lucas? ¿Hasta qué tipo de personas llegar? Eso lo vamos a ver en nuestros próximos devocionales. Mis hermanos, por lo pronto, vale la pena perseverar como parejas. La edad avanzada no es un limitante. Hay una esterilidad peor a la de no tener hijos. Dios controla tus oportunidades y detrás de esta pequeña historia hay una historia más grande. Que continuemos, mis hermanos, aferrados al Señor y que continuemos en su gracia, porque solo por su gracia, solo por la fe en el Hijo de Dios, cada uno de nosotros hemos podido llegar a la experiencia maravillosa de la salvación. Mis hermanos, oramos. Gracias, Padre, por este tiempo, gracias por este devocional que tú nos has regalado, gracias por esta porción de la Escritura. Permítenos observar un poco más de detalles en otros tiempos que tengamos en tu palabra, Señor. Y gracias, Señor. Muchas gracias por tu amor, gracias por lo que eres y gracias por lo que dices y haces. Gracias por el Evangelio según San Lucas y gracias por permitirnos observarlo, Señor, y también, ¿por qué no?, tomar de allí tu aplicación, Señor. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, bendiciones, feliz día. Adiós.